doctora Cárcamo. Aquí hay agüita. Bienvenida, doctora. Es un gusto compartir con usted, tenerla entre tantas mujeres, escuchando ese mensaje que hoy tiene para nosotras. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes a todas. El Señor les bendiga a todos, ¿verdad? Porque hay caballeros también. Qué hermosa ministración del Espíritu Santo hemos tenido en la palabra de Dios, como también en las alabanzas. Y debo decirles algo. No es lisonja, es un elogio. Son las sonrisas más hermosas que he visto en este ministerio. Y gloria a Dios. El Señor se ha exaltado siempre, ¿verdad? El Señor les bendiga. Estamos claros en todo lo que nuestra hermana ministró en este día. No habló si éramos católicas o éramos evangélicas. Pero qué lindo que habló sobre la necesidad que tenemos de ser controlados, llenos del Espíritu Santo, con ese fuego que solamente proviene de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y siempre he observado que tanto en el libro de Efesios como en el libro de Colosenses y el libro de Pedro, cómo están hablando de las relaciones interpersonales, de las relaciones más íntimas entre esposo, esposa, padres e hijos, amos, subalternos. Pero importante que antes de anticiparse a hablar de las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, nos habla de la necesidad. Y hay como un imperativo que dice, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Qué lindo. Y todo lo que hagáis con acción de gracias, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos para poder entrar a un papel tan polifacético de la mujer? Mujer, esposa, madre, abuela, tía, suegra, nuera, cuñada. Es un vasto papel tan maravilloso. Y el tema, me decía la hermana Armi, forje un hogar feliz. Bueno, está bien, pero el enfoque directo es haga feliz a su esposo. Y esto está destinado para todas las mujeres, para mujeres casadas, para mujeres solteras, para madres solteras, para viudas, para divorciadas, porque el amor de Dios es maravilloso para todas. Y en todo nos usa el Señor en ese papel polifacético del cual hablé, en el cual nosotros tenemos una influencia poderosa. Alguien dijo, la calidad de las mujeres determina la calidad de las naciones. Yo diría que también la calidad de las mujeres también determina la calidad de la sociedad salvadoreña. Y qué lindo este ministerio que está trayendo a mujeres y a hombres al arrepentimiento, a reconocer que necesitamos a Jesucristo y que necesitamos ser llenos, controlados, dominados por el Espíritu Santo. Y de tal manera que todos somos invitados para que podamos estudiar y poder ser ayuda. ¿Cuántas veces nos toca de consejeras poder ayudarles a otros? En cierta ocasión recuerdo que en uno de los seminarios llegaba una mujer constantemente a recibirlo, pero saben que descubrimos que era una religiosa, era una monja, pero que llegaba de vestido particular, no llegaba con el hábito. Nos dijo de qué colegio era y dijo, vengo porque necesito ayudar a muchos padres de familia con problemas con sus hijos y ayudar a nuestras alumnas. De tal manera que estos consejos, que muchas ya lo sabemos, pero qué lindo recordar lo que el Señor nos dice. ¿Qué panorama actual estamos viviendo? ¿Cuánto hogar disfuncional? ¿Cuánto dolor hay en la vida de muchas personas conformando hogares?
donde no hay comprensión, donde el amor parece que se ha esfumado. Y el panorama actual nos habla de matrimonios infelices, de conflictos hogareños, crecientes estadísticas de divorcio, no solo el divorcio legal, sino que también divorcios emocionales, porque viviendo bajo el mismo techo no hay comunicación y no hay ningún acercamiento. Pero también lo más triste es la degradación del concepto de matrimonio que hay hoy en día. La vez pasada, en uno de los desayunos, Lichi hablaba de un acuerdo en Suiza, creo, ¿verdad?, donde hablaba de la posibilidad del incesto, dándole rienda suelta a que puede haber relaciones entre padres e hijos o entre hermanos. El incesto, un pecado. Pero qué tremendo cuando vemos también aprobación de gobiernos en cuanto a matrimonios entre hombres o matrimonio entre mujeres. Pero ¿qué podemos nosotros tener hoy en día? Las expectativas sobre el matrimonio. Podemos observar que hay expectativas de la sociedad actual, de la sociedad contemporánea, donde cada quien va en busca de su propia felicidad, no importándole el otro. Es un como egocentrismo. Pero volvamos al anterior y podemos entender que nosotros tenemos como norma saber que el matrimonio, que la familia fue creada por Dios. La familia nació en el corazón de Dios, no es invención humana, ni tampoco el matrimonio es un contrato social para determinada época. Un anuncio en Los Ángeles en una joyería no causó mayor sorpresa cuando el rótulo decía: se alquilan anillos de enlace, como previniendo de una vez para determinado tiempo, ¿verdad? Qué tristeza. Y nadie dijo, no pudo ni opinar, porque se ve tan normal. Pero qué lindo cuando Dios, que se anticipa a las necesidades del ser humano, nos dice en Génesis que Dios vio la soledad de Adán, solo, aun cuando estaba rodeado de todas las especies de animales. Y me imagino que no solamente la fauna, la flora, era un bello lugar, pero vio la soledad de Adán. Pero lo triste es que muchos hombres casados continúan sintiéndose solos. Pero dice, cuando vio la soledad de Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y todos conocemos esa historia muy hermosa, romántica, que se repite en muchas bodas. Y de la costilla del hombre hizo una hermosa mujer. Y luego esas palabras tan hermosas: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La expectativa divina entonces serán una sola carne. La unidad. Si la expectativa del mundo, si la expectativa de la sociedad contemporánea en la cual vivimos es decir, yo busco mi propia felicidad, pero qué hermoso cuando alguien dice: yo quiero ser la persona adecuada para este hombre o para esta mujer. Pero cuando le hablamos a un joven, dice: bueno, yo quisiera una mujer 90, 60, 90 y que sea alta y que tenga los ojos verdes. Pero alguien más maduro, más sensato dice: una mujer que me comprenda, una mujer que me estime. Y así vemos que hay expectativas de la sociedad actual, como también la expectativa de Dios. Y nos decía la hermana Esther, qué importante es la obediencia a Dios. Y un himnólogo decía: si queréis ser felices, debéis obedecer. Hay algo maravilloso, no solamente un placer pasajero, temporal, sino que viene esa paz, esa felicidad
que se puede traducir en paz interior, en medio de las tormentas, porque no dejamos de tener situaciones difíciles en nuestra vida. Nadie está exento. Y de antemano la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y luego estamos viendo que la obediencia a Dios es la llave de la felicidad. Y cómo decíamos que estamos en una sociedad tan convulsionada, con ideas preconcebidas que dañan el matrimonio y que dañan la familia. Qué hermosos estos encuentros y estas enseñanzas basadas en el fundador del matrimonio, porque el fundador del matrimonio y de la familia es nuestro Dios. Y Él ha dado instrucciones específicas. Está en nosotros aceptar o rechazar. Y no hay duda que, volviendo al anterior, en la expectativa de la sociedad actual, vivimos en un individualismo o egocentrismo, que se traduce también en un humanismo. Primero yo, después yo y por último yo. Y hay mujeres autosuficientes, alto nivel educativo, influencia de las redes sociales. Y creo que estamos en un momento de apogeo del desarrollo de la mujer y no estar en contra del desarrollo y de la superación de la mujer. Pero cuántas veces eso estorba, nos llena de soberbia, nos llena de orgullo y estamos menospreciando al cónyuge o estamos menospreciando a nuestro prójimo, la autosuficiencia. Pero también hay otro ismo y es el feminismo, igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que ha habido tanto abuso, indiscutiblemente, de parte de los hombres con el machismo, con el autoritarismo, con el abuso no solamente físico, emocional, verbal, que ha dañado, que la mujer ha buscado refugios o soluciones o salidas. Y realmente que allá en los 1800 y tantos surgieron protestas y dijeron igualdad, ¿por qué nos menosprecian? Hemos estado viviendo en culturas que menosprecian el papel de la mujer, pero se ha logrado tanto. Sin embargo, hemos llevado al extremo lo que se ha logrado, porque pensando, si Jesucristo, el que nos da las instrucciones de lograr realmente ser felices nosotras en primer lugar, porque si no somos felices, realizadas nosotras, no podemos dar esa felicidad e influenciar en nuestros hogares, porque alguien dijo realmente que es corto el trecho entre la luna de miel y la luna de hiel, porque luego vienen los conflictos y los pleitos, pero aquí estamos hablando de algo que está, en lugar de ayudarnos, está poniéndonos en una situación de conflicto, de competitividad. Y qué hermoso saber que Jesucristo nos ha elevado a coherederas de la gracia de Dios y que delante de Dios no hay distinción entre hombre y mujer, porque para Él somos iguales. Dios no hace acepción de personas, pero un momento, Él ha dado roles, papeles diferentes tanto al hombre como a la mujer, porque también vemos el hedonismo, el placer, la búsqueda de placer temporal y no la búsqueda de la satisfacción en Dios. Hay una promesa que me encanta en Colosenses capítulo 2, donde nos dice que en Él estamos completos. Solamente en Jesucristo tenemos satisfacción. Y lo dijo la hermana Esther, no es el matrimonio en sí, no es el logro académico o el logro
socioeconómico que me va a dar satisfacción. Solamente en Jesucristo podemos encontrar esa plena satisfacción. Cuando entendemos que en mi vida ha dado un giro de 180 grados para poder hacer los cambios, y en un proceso de día a día. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero luego nos habla de principios que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Según la expectativa divina, cuando dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Es una separación física, aunque no emocional. Siempre estaremos dispuestos para ayudar a nuestros progenitores, pero tiene que haber una separación. Como decían antes, un dicho común, ¿verdad? El que se casa, casa quiere. Y ya es harina de otro costal. Pero también nos habla de una permanencia, y se unirá a su mujer. Y no será separado solamente cuando las deudas lo separen o cuando la otra aparezca por ahí, sino que nos habla de una permanencia, porque Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero nos habla de esa unidad, serán una sola carne, ya no son dos, fusionados en un solo ser. Me encanta una escritora cristiana que dice, tal unidad hay entre mi esposo y yo, que ni la punta de un cuchillo penetra entre ambos, porque estamos unidos espiritual, intelectual, físico y emocional. Y eso es lo que quiere Dios, que nos identifiquemos cada vez más. Y nos habla también de la intimidad. ¿Cuántas personas dicen, bueno, si hay satisfacción sexual, entonces todo anda bien? Pero la satisfacción sexual viene como consecuencia de estos principios que debemos de obedecerlos. Saber que debe haber permanencia, unidad entre ambos, entendimiento para que podamos entendernos. Obediencia a Dios es la llave de la felicidad. Dice en San Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay tantas exhortaciones cuando la palabra de Dios dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Es una rendición, es una consagración, es una entrega que tenemos que obedecer a Dios. En Romanos 12, versículo 1 y 2, nos hablan los 11 capítulos anteriores de toda esa gracia, esa salvación tan hermosa que Dios pagó en la cruz del Calvario con su sangre. Y nos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos siendo bombardeados por todos los medios de comunicación, por personas, por el mismo enemigo, que Él ha venido para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero está en mí poder aceptar, seguir los preceptos de Dios. Y lo primero, cuando llegamos a Jesucristo, es que cambia nuestro pensamiento. Hay un arrepentimiento, sabiendo que todos somos pecadores, mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y Él nos amó primero a nosotros. Pero qué importante es que el pensamiento contemporáneo, actual, no esté afectando mis relaciones en el hogar y lo más íntimo entre esposo y esposa. Porque saben que los víctimas y los que sufren las consecuencias son nuestros hijos. Y posteriormente las generaciones. Qué lindo cuando se habla de que Dios enviará bendición hasta la tercera y aún hasta la cuarta generación. Yo creo que no hay riqueza más grande que ver hijos que anden
en temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De tal manera que no os conforméis, no se adapten al sistema actual. Recuerdo que hace algunos años, Rocío, mi hija, estaba dando una charla a jóvenes y llevó recipientes redondos, otros de forma de corazón, y ahí vertió la gelatina. Y lógicamente la gelatina tomó la forma del depósito. Y qué triste cuando nos adaptamos a todas las corrientes filosóficas, corrientes hasta demoníacas, que quieren destruir nuestra vida en primer lugar, que quieren destruir mi matrimonio, que quieren destruir mi familia. Porque dice, no os conforméis, no se adapten al sistema mundano, sino que haya una transformación, hay una metamorfosis, hay un cambio de pensamiento. Mis pensamientos ya no son los mismos. Y podemos saber que de ahí la palabra de Dios hace dos clasificaciones, que no hay términos medios. Habla de una mujer sabia y de una mujer necia. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, la insensata, con sus manos cava la sepultura. Importante que podamos ver que alguien que construye y otro que destruye. Pero la situación es que nosotros podemos saber que vamos en ese proceso cada día y que queremos evitar ser mujeres necias o insensatas, porque en Proverbios 9:13 nos habla que la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y no es ignorante porque no haya ido a la escuela, tal vez con muchos títulos, con muchas, aún posgrados. Sin embargo, hay ignorancia acerca de la palabra de Dios. Y lo dice la palabra de Dios, erráis, cometéis errores, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Qué importante es cuando nos dice escudriñad las escrituras, porque en ellas dan testimonio de mí. Conocer a Dios, qué importante es la oración, qué importante es la lectura de la palabra, porque nos dice que la mujer necia es alborotadora, es simple y es ignorante. Aunque tenga muchos títulos, pero ignora las verdades bíblicas e ignora el poder de Dios para poder cambiar nuestras vidas, poder cambiar un cónyuge, poder cambiar a un hijo. De tal manera que mujer obediente más mujer sabia, una ayuda idónea. Y nos habla de que nosotros vamos a disfrutar al hacer feliz a nuestra familia. ¿Qué elemento más maravilloso que Dios ha puesto dentro de la familia? Y me encanta cuando Dios nos encomienda responsabilidades, nos da privilegios, pero juntamente con los privilegios, con las responsabilidades, también nos capacita. Y poder decir como Pablo, todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. ¿Cómo podemos nosotros saber que la obediencia, la mujer obediente, la mujer sabia, que le dice, Señor, yo quiero la sabiduría tuya? Y lo dice claramente en el libro de Santiago, si alguien no posee sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará en abundancia y sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar que llevan las olas de un lado a otro. Qué importante es que yo necesito sabiduría, la sabiduría de lo alto, que no se consigue en la universidad, sino la sabiduría que viene y brota de la palabra de Dios, brota del poder del Espíritu Santo para ser una verdadera ayuda idónea. Y pareciera que el término ayuda habla de un jefe, un amo y un subalterno, pero entender que la verdad es que nosotras
con esa idoneidad que Dios nos ha capacitado, podemos hacer feliz a nuestro esposo. Recuerdo que esta persona que ya mencioné, que dijo: la calidad de las mujeres determina la calidad de las naciones. ¿Qué papel estoy dando, estoy influenciando dentro de mi sociedad en la cual vivo? Qué importante es la obediencia y qué importante es encontrar la sabiduría. Hay un versículo en Proverbios 2:6, creo, que la sabiduría proviene de Dios, de su palabra. El que fundó la familia, el que fundó el matrimonio, nos da las instrucciones específicas para que nosotros podamos o rechazarla, o ser indiferentes, o decir: yo quiero obedecer, yo quiero apegarme a las instrucciones del fabricante, o las puedo echar de menos. En Proverbios 2:6 dice: porque Dios da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuántas mujeres dicen: a mí no me importan esas cosas espirituales? ¿Cuántas amigas o personas, parientes usted invitó? Y le digo: no, a mí no me gustan esas cosas. Yo no sé cómo ustedes pierden el tiempo y van a esos retiros de FINEC. ¿Por qué? Porque dice que la mujer simple, la mujer insensata, no le interesan las cosas espirituales, porque para ella le son locura. ¿Cómo es posible que en lugar de ir a disfrutar de otro tipo de placer, ir a oír palabra de Dios? Pero lo importante es que la palabra de Dios habla de una mujer sabia o una mujer necia. La que dice: no me importa. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos se burlan. Los insensatos dicen: no me importa. Menosprecian lo que viene de nuestro Dios. Pero continuamos entonces, que nos toca a nosotros en el papel de esposa, o la mujer sabia que construye, o la mujer necia que destruye con sus propias manos. Pero ¿qué voy a hacer para hacer feliz a mi esposo? ¿Qué tarea? Importante es conocerlo, estudiar sus características como individuo, comprendiendo sus necesidades como hombre, sus necesidades físicas, emocionales, y aún por medio de la oración. Qué importante las necesidades espirituales, el poder de la intercesión que hay. Conózcalo, estudie sus características como individuo. Una famosa escritora, Ruth Epil, dice: estudia a su marido y estúdielo como un animal raro, vea sus deficiencias, ¿verdad? Y yo solo me acordaba de que tuve compañeras que estudiaban medicina y llevaban sus iguanas y la disección, y digo: qué importante es conocer, porque ¿cómo podemos entender o comprender o amar a alguien del cual no conocemos las características que hay en cada hombre? Y déjenme decirle, hermanas y amigas, que también en nuestros hijos varones, ¿cómo poder entender la naturaleza masculina? Tiene características específicas, y estas características son tan fuertes que se traducen en necesidades. ¿Ha oído usted decir: yo no sé cómo este hombre tan inteligente, pero miren con quién vino a parar? Siendo la esposa tan estudiada, tan guapa, tan especial, fue allá donde alguien llenó o satisfizo esas necesidades. Y quisiera ir corriendo en cuanto a este tema que en los seminarios nos dura semanas, ¿verdad, hermana Margot? Pero a reducirlas con la ayuda de Dios. Las necesidades, características en el hombre que se traducen en tremendas necesidades. Y también veámoslo en nuestros hijos varones.
necesidad de ser aceptado. Bien nos dice la palabra de Dios, recibíos unos a otros. No podemos menospreciar a alguien, pero alguien, como seres humanos, todos tenemos virtudes y defectos. Y poder saber que nuestro esposo no es perfecto. Como les decía anteriormente, esto nos ayudará para que nosotros podamos también aconsejar, ayudar a alguien en conflicto, porque Dios es especialista en las imposibilidades del hombre, porque para Dios no hay nada imposible, y Él cambia mentes y corazones, transforma conductas, pero que demos el paso nosotros de aceptar a las personas, porque una persona criticona, una persona que siempre está acusando, que siempre está viendo los defectos, pero dejando a un lado las virtudes, es tan peligroso. Y nosotros necesitamos entonces saber que es importante la aceptación. ¿Y por qué voy a dar este paso de aceptarlo? Porque qué importante saber que Dios me ha aceptado a mí tal como soy. Pero ¿cómo prepararse para llenar esta necesidad? En primer lugar, que nos despojemos de la actitud farisaica. El que siempre está viendo errores. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Hipócrita, dice. Saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas ver la paja. Qué importante exaltar lo mejor de Él, exaltar lo mejor en nuestros hijos y nunca compararlos, y expresarlo verbalmente, decirle que lo aceptamos. ¿Cómo es que en el día de la boda se dijo que íbamos a estar en riquezas, en pobreza, en enfermedad, en salud? Pero qué importante es darnos cuenta que todo esfuerzo que hagamos por no aceptar causa problemas en el matrimonio, puede destruir el amor, puede no dar resultado, puede causar rebelión en el hombre y se obstaculiza la obra de Dios. Estamos nosotros siendo un obstáculo para que Dios opere grandes maravillas. Si no, recordemos a Sara, quiso ayudarle a Dios, ¿verdad? Y hasta ahora es un problema entre naciones, porque ella quiso adelantarse a los planes perfectos de nuestro Dios. Pero sí, a nadie le gusta que estén señalándole, ni a nuestros hijos, ni a nuestro cónyuge. Pero hay otra segunda necesidad importante. Y vuelvo a mencionar esta mujer, esposa de un pastor, que le dice: recuerdo el consejo de mi abuelita, si quieres que un hombre te siga amando toda una vida, reconócele sus méritos y díselos. Hace algunos años hablaba con una mujer que pidió consejería y orando y pidiéndole que el Espíritu Santo me guiara, le digo: yo quisiera saber qué cosas buenas hay en su esposo. Y me empezó a decir un listado de cosas muy hermosas, de detalles, cómo se portaba con sus padres, o sea, los suegros de él. Pero cuando le dije: ¿y ya se los has expresado? No, me dijo, lo guardo aquí en el corazón. Y le dije: abra ese corazón, ese cántaro, y exprésele. Qué importante es oír un elogio, no una lisonja, porque la lisonja proviene de hipocresía, pero un elogio sincero que pueda hacer brillar como la vieja ley del eco, que damos salida a un impulso de bondad y nos regresa a nosotros también. Es importante reconocer sus méritos y valores personales, pensar en su masculinidad, admire su masculinidad, escúchelo atenta y gustosamente, pero exprésele verbalmente su admiración. Hace 2 días estaba con una pareja que tienen 55 años de casado y me decía ella: le estaba agradeciendo a mi esposo que todos estos días hemos salido juntos, hemos estado juntos, ya son jubilados por supuesto, pero pequeños detalles, expresarlo, qué importante esto. Pero
la aceptación es la base para que nosotros podamos entender y satisfacer las demás necesidades. La admiración. Yo no puedo admirar a alguien a quien no acepto. No puedo decirle cosas hermosas porque en la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, hay características en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual, en lo espiritual que podemos decírselo. Pero qué peligroso es cuando descuidadamente herimos el orgullo masculino. Es tan susceptible el orgullo en el plano de dignidad. Y muchas mujeres a veces nos damos gusto restregando las situaciones y luego nosotras somos las que quedamos en una situación muy difícil. Una mujer en una sesión de psicoterapia dijo: 35 años que pasé señalando a mi esposo y a mi hijo y sin resultado. Y lo que logré fue la antipatía de mi esposo y de mi hijo. Y ahora me siento amargada, sola, me siento resentida porque había guardado tantas cosas en su corazón. Y luego también nos habla de otra necesidad que hay. Sí, hay otra necesidad. Hermanas, sabemos que hay problemas en el matrimonio, no todo es color de rosa, pero hay fórmulas tan hermosas cuando se han levantado murallas, cuando se han levantado un distanciamiento de falta de comunicación. Nos está hablando de que nosotros podemos levantar ese orgullo herido, todas las cosas, cómo nosotros podemos pedir perdón. A veces nos decimos aún a nuestros hijos: ¿por qué le voy a pedir perdón? Somos vulnerables, somos humanas, cometemos errores y podemos nosotros pedir perdón a un esposo, a un hijo al cual hemos herido. Y nos dice: nunca lo critique, el anterior, nunca lo critique aunque tenga suficientes razones para hacerlo. Ojo, guárdele sus secretos. La indiscreción a veces en las reuniones, en los test, en cuanto a nuestro esposo, es peligroso. Trate de curarle las heridas que otros han hecho, que sirvamos como bálsamo en algo que ellos han sufrido. Ore por él y ayúdele a realizarse en el Señor. Yo creo en el poder de la intercesión, de orar unos por otros y ver los resultados maravillosos cuando llevamos nuestras cargas y nuestras luchas y problemas al trono de la gracia de Dios. Seguimos. Está también otra necesidad: su afán por proveer el sustento de la familia, su deseo de adquirir mayor rango y poder y su anhelo de ser área, de ser un héroe. Importante que nosotros podamos empatizar, ponernos en los zapatos de un hombre. Hay una sexóloga famosa que dice que el hombre en su afán de provisión toma una carga desde que se casa, una carga sobre sus hombros que termina hasta que muere. Por supuesto en términos normales, porque hay también hombres holgazanes, pero podemos ver que cómo hay necesidad que podamos empatizar. ¿Cuántas veces el esposo deliberadamente saca los recibos? Dice cuánto salió de luz, cuánto salió de teléfono, pero nos quedamos calladas y tal vez es un momento para decirle gracias, aunque ahora sabemos que hay un apoyo económico de parte de la mujer, pero la mayor carga debería de llevarla a él. ¿Cómo mostrarle simpatía? Reduciendo gastos en todo lo posible y desempeñando nuestro papel femenino, nuestro rol que nos compete, y sea menos demandante de su tiempo, perdónelo, comparta los sufrimientos de su esposo y exprésele confianza. Vamos a ir corriendo y si usted quiere felicidad en su matrimonio, dice, otórguele a su marido un lugar de preferencia. Rápidamente quiero contarles que hace muchos años llegó un hombre, yo siempre estaba esperando que mujeres llegaran a consejería, pero esta vez llamé a mi esposo también porque era un hombre que trabajaba en un banco, pero cuando hablaba su boca
quería llorar, la gesticulación que él hacía. Y efectivamente me dice, tenemos 2 varones, pero ella le da toda la prioridad, mi esposa le da toda la prioridad a mis hijos, el mejor bistec, y lo mío, aunque sea una hilachita, pero el menosprecio para él. Otro decía, ella le da toda la importancia a sus padres, pero no me la da a mí. ¿Cómo lo queremos relegar a un segundo lugar? Pero nos damos cuenta que hay una necesidad profunda, que en estos tiempos parece que la mujer que ha logrado tantos éxitos en todas las áreas y ha demostrado su capacidad, que muchas veces es superior a la del hombre, en sus cargos de gran responsabilidad, pero sin embargo tenemos que volvernos a las Escrituras, porque dice, ¿cómo es posible que yo voy a someterme al liderazgo de un hombre? Pero disposición divina. El hombre Dios decidió que el hombre fuese cabeza del hogar. Si leemos las Escrituras en Efesios 5, y nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Como que el centro de las relaciones humanas es el someternos unos a otros, pero luego habla del sometimiento específico de la esposa hacia el esposo y lo pone por cabeza. Y hace la analogía tan hermosa de Cristo y su iglesia, como que si fuese en pequeña escala, en mínima escala, el papel nuestro en el hogar de esposo y esposa ante una escala maravillosa que es de Cristo y de su iglesia. Y Cristo, como lo leyó también la hermana Esther en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser llevado a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Esa actitud de saber que no era menos, porque el Padre y el Hijo, el mismo Dios. De tal manera que no, el papel de ayuda idónea no nos pone en un plano inferior. No somos inferiores, somos iguales, pero entender que Dios nos ha dado papeles, roles diferentes en los que nosotros podamos ser ayuda idónea. Y quiero terminar con esto que me impresionó, que en el hebreo en que está escrito el Antiguo Testamento, ayuda es un nombre Ezer, E-Z-E-R, y que también se refiere a Dios. Si leemos en el Salmo 115 que Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo, qué importante es que nosotros podamos ser de beneficio, de ayuda en nuestros hogares, que nos ha puesto el Señor con ese papel, con ese rol de esposa, de madre, de abuela, de suegra, que podamos llevar bendición, que podamos ser instrumentos que bendigan, que puedan hacer crecer y que puedan desarrollarse los de la casa, cuando nosotros estamos dispuestas a obedecer a Dios y estamos dispuestas a obedecer sus instrucciones, los principios bíblicos que están, el diseño divino para la familia. Y sobre todo, no podríamos llenar ni satisfacer esas necesidades cuando nosotros tenemos todavía y acumulamos y albergamos en nuestro corazón resentimientos o recuerdos, porque a veces la memoria de lo que hizo hace 20 años, de lo que hizo hace 30 años, qué peligroso eso, ¿verdad? Pero con cuánta facilidad nosotros repetimos el Padre Nuestro y decimos, y perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando el perdón no le hemos dado y seguimos con tanto resentimiento. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello no reciban la gracia de Dios, y muchos sean contaminados. Digo, ¿con qué frecuencia estamos acumulando resentimientos? No solamente con nuestro esposo, con hijos, con yernos, con amigos, con hermanos,
en la familia misma y nos hacemos daño nosotros. Y luego vienen las enfermedades psicosomáticas y nos dañamos físicamente porque somos una unidad de alma, espíritu y cuerpo. Pero la capacidad viene de Dios, así como Cristo nos perdonó. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. En 1 Pedro 3 dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, perdonando, amándonos. Qué importante el perdón, porque Dios nos perdonó a nosotros primero. Inclinemos nuestros rostros. Padre, muchas gracias por la familia que tú has constituido aquí en esta sociedad salvadoreña. Gracias por cada mujer que es parte de una familia hermosa. Gracias, oh Dios, porque eres tú en que esta hora estás abriendo los ojos espirituales para ver una dimensión diferente y poder saber que nosotros, siendo satisfechas en ti, en obediencia a ti, podemos brindar felicidad, podemos comprender a las personas y podemos brindar ese amor por medio de la fe en ti. Gracias, oh Dios, porque reconocemos que nada hay imposible para ti, que tú puedes restaurar hogares, que tú puedes restaurar vidas, que tú puedes hacer florecer aquello que está marchitándose, porque tú eres el Dios de los imposibles. Oh Dios eterno, oramos en el poderoso nombre de aquel que hizo todo lo posible en la cruz del Calvario. Poderoso eres para hacer las cosas que para nosotros son tan difíciles, para ti son tan fáciles. Ministranos, oh Dios, y danos la sabiduría de lo alto. Quita la necedad, quita la terquedad, quita el rencor y el odio de nuestros corazones. Despójanos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera cristiana, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Glorifícate, oh Dios, en cada familia, en necesidades de salud, en necesidades económicas, en necesidades relacionales, en necesidades de comunicación. Eres tú el que devuelves el amor, eres tú el que devuelves la comprensión, la armonía, la unidad. Glorifícate, oh Dios, muestra tu gran poder en cada vida y que nunca desfallezca la fe, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendice cada hijo, cada hija, bendice cada miembro por nombre, Padre. Oramos en ese bendito nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor la bendiga. Muchas gracias, doctora Cárcamo. Realmente es para nosotros un gusto poder escuchar todas estas hermosas recomendaciones, pero